Hola estudiantes, hoy voy a explicar una tarea que van a tener en este curso en línea que se llama un diario. Vamos a escribir un diario. ¿Pero qué es un diario? La definición de un diario es un libro o cuaderno en que una persona escribe día por día sus vivencias o pensamientos, su vida, los eventos y las actividades y pensamientos y emociones de su día. ¿Por qué es importante escribir en un diario? Primero, ayuda a reordenar nuestra mente. Puedes tener una mente desorganizada y para reordenar tu mente puedes escribir tus ideas y pensamientos. Es una herramienta de autoconocimiento. Herramienta es un tool. Y auto aquí no es auto como un coche, es auto como self, de conocer sí mismo. Y número 3, mejora tu autoestima y tu motivación. Mejora tu creatividad. Finalmente, escribir en un diario es un regalo que te haces, un regalo para ti. Y más importante para mí en este curso es que escribir mucho en español mejora tu español. Empezamos en español 1 en el nivel de novice. Podemos usar palabras, unas frases, pero ahora ustedes pueden escribir en frases más largas y pueden conectar tus ideas. Y vamos a empezar a escribir párrafos y más información más complicada este año en español 3 o 4. Próximo, vamos a hablar de cómo pueden hacer tu diario para esta clase. Tienen 3 opciones. Opción número 1 es en un Google Doc. Y ustedes pueden ir a tu Drive de Google y ir a New y después escoger Google Docs. Y puedes poner este Google Doc en cualquier ficha, en cualquier folder de tu Google Drive que quieres. Otra opción es hacerlo en un Google Slides y puedes hacer un slide nuevo para cada parte de tu diario, para cada día. O puedes tener un diario en papel con lápiz o bolígrafo. Con esta opción al final para entregar, turn in tu diario, necesitas usar la cámara de tu teléfono, por ejemplo, para tomar una foto del diario y entregar la foto. Paso 1. Cuando estás listo para escribir tu primer diario, necesitas escribir la fecha. Para escribir la fecha en español empezamos con hoy es, today is. Y vamos a usar los nombres de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Un buen repaso de español 1. Entonces hoy es viernes. Después necesitamos un número, es el número de la fecha. Por ejemplo, hoy es el 16, entonces voy a decir hoy es viernes 16 de... Ahora necesitamos el nombre del mes. Aquí tenemos todos los meses, estoy haciendo este video en julio, pero vas a empezar tu diario en agosto o septiembre. Y finalmente de 2020. En el ejemplo aquí, ellos escriben la palabra 3 y las palabras 2018. En mi opinión, no es necesario. Puedes escribir estos números con números. Entonces, primero, la fecha. Segundo, quiero que ustedes copien las preguntas. Cada vez que tienes una tarea de escribir en tu diario, vas a tener un prompt con unas preguntas. Y quiero que ustedes copian las preguntas y pegan las preguntas en tu Google Doc o Google Slides o escribes las preguntas en tu diario en papel. Ahora estamos listos para responder a las preguntas. Este ejemplo tiene la fecha. Hoy es jueves 27 de agosto de 2020. Tiene las preguntas y la respuesta, estoy bien, pero un poco cansada. Tengo muchas clases con muchas tareas y es difícil organizar todo. Hoy quiero cenar con mi familia. Cenar. Mi papá prepara hamburguesas. Me encantan las hamburguesas de mi papá.
También quiero ver unos videos de YouTube y TikTok. Mientras estás escribiendo la respuesta a las preguntas, es posible que quieras escribir algo que no tienes el vocabulario en español. No debes usar Google Translate. Pero es posible usar el diccionario en línea de Word Reference, que es un diccionario muy grande con mucha información. Vamos a ver un ejemplo. I'm going to switch over into English to kind of show you this example. What if you wanted to look up how to say the word water? And it seems like a pretty straightforward search. There we go. Water, the liquid is agua. A little extra information here. They have the NF, shows you that it is a noun and it is feminine. Normally it is la agua. I was actually explaining to you here the reason why people actually say el agua instead of la agua, even though it's a feminine noun. But if you keep scrolling down, you'll discover the word water is a little more complicated than you might have originally thought. Let's look at this definition here. It says water, and then it has STH. That stands for something, so to water something. And the VTR here tells us it's a verb, and it's a transitive verb, so you have to use it with a noun. This transitive verb in Spanish is regar, like I need to water the plants. We always have these great examples on Word Reference. Necesito regar las plantas. Taking it one step further, you can even click on this little arrow next to the word regar if you want to know more about how to conjugate that verb. It's pretty complex, but we can see here that regar is actually a stem changing verb. We have that IE in the present tense. We could use it in the imperfect to say I used to water the plants, in the preterite to say I watered the plants, in the future to say I will water the plants, or the conditional to say I would water the plants. And it goes on and on and on because there's a lot of different conjugations and information about how to use a verb like regar in Spanish. If we keep scrolling down, because you can see there's a lot more left, there's a lot of other additional translations of a word like water and some ways to use it in an idiomatic type expression, like a fish out of water. And so we get a lot of explanation about that and how that might look. If you're lost in this really long list, one trick that you can try is doing Control F, which will bring up a little search box. Maybe I want to look up rainwater. When I put that in, I can see that there are 11 instances in this page where they use the word rain. So maybe if I keep going to the next one, see rainwater, so fallen rain, agua de lluvia. So this is a really quick lesson about how to use word reference. I think my biggest advice to you is just remember that languages are very complex. And so word reference is a fantastic place to look up a word that you don't know. Just remember that you shouldn't just go with the first explanation that you see of that word. All right, now that we are done writing our work, you should proofread it. Tienes que leer tu trabajo para ver si es lo que quieres escribir. Y después tienes que guardar tu trabajo. No necesitas decir save si usas Google Drive, en Google Doc o en Google Slides, pero debes poner tu documento en una ficha, en una carpeta o folder obvio. Necesitas organizar tu Google Drive clase con colores y con carpetas diferentes para clases diferentes, ¿sí? Paso 6 es entregar tu trabajo en Canvas, pero este es más tarde y vamos a tener una explicación en el día en Canvas en que tienes que entregar tu trabajo. Pero tienes que saber que al final vas a entregar el trabajo en el diario y es una tarea, un task que vamos a usar mucho en este curso. Gracias por escuchar clase. Adiós.